Evaluando un poco quizás los problemas que están derivando nuestra Iglesia Católica, los grandes desafíos que se puedan estar presentando en nuestros tiempos de cara al futuro, hay cosas que en su momento, en su época, fueron de gran provecho para la Iglesia y que seguramente dieron paso pues al porvenir, a que hoy tengamos la Iglesia que tenemos. Una época en la iglesia, pudiéramos decir, no voy a decirlo de manera cronológica, pues no soy experto en historia de la iglesia, pero una época que fue la época quizás de las misiones, donde apoyaron muchísimo estos tiempos diferentes congregaciones religiosas. Me he propuesto para esta reflexión que voy a compartir no nombrar ninguna, porque no quiero herir susceptibilidades. Pero efectivamente, gracias a esas congregaciones y a esos misioneros de diferentes carismas, el Evangelio, por ejemplo, llegó a América y a muchas regiones, también no solamente de América, sino de otros continentes, Asia, Europa, se fue expandiendo progresivamente. Luego pareciera que el tiempo de las misiones, en esa mirada, en esa visión de llevar a Cristo y hacer cristianos para Dios, gente que amara al Señor bajo la mirada cristiana, acogiendo como un querigma ese anuncio de la buena nueva, se transformó en otra cosa. Hoy las misiones parecieran a veces, en su mayoría, tener un rostro más de ONG, de ayuda a los pobres, de llevar comida, pero a veces el carácter evangelizador, de identidad, de presencia del Señor, es un poco tenue, es un poco sutil para evitar que las personas se molesten o se alejen. Además de eso, o previo a eso, también hubo los tiempos de fundadores, hombres y mujeres que fundaron congregaciones y lo hacían con un único propósito. El propósito de estas personas no era que los siguieran a ellos. Yo, Luis Tarrasi, fundo una congregación religiosa para amar al Señor bajo la óptica de la fe cristiana católica, bajo la fidelidad y la obediencia a la Iglesia Católica, pero no para que la gente me siguiera a mí, sino para que en comunidad hiciéramos una suerte de hermandad, de formas de seguir y de amar y alabar al Señor. Sin embargo, los tiempos de fundaciones también, en cierta manera, creo que hasta por norma, se terminaron. Es decir, ahorita hay muchos movimientos, ministerios, grupos. Ahorita, por ejemplo, que está muy en boga el tema del Emaús, la renovación carismática hace unos cuantos años, etcétera. Hay muchos movimientos, pero esos no son congregaciones como tal. Sin embargo, y aquí voy un poquito a entrar en materia, sí es de preocupar que hay personas consagrados y laicos que pareciera que han tomado el tema de los carismas como se toma a nivel administrativo el marketing de una marca. Y cuando tú tienes una marca y tienes un marketing, tu tarea es pues vender ese marketing, presentarlo como lo mejor, pero te olvidas o te puedes llegar a olvidar en cierta forma a quién perteneces y de quién eres. Esta reflexión surge de un taller que estaba escuchando vía YouTube. Y en ese taller, más que un taller, perdón, es una serie que tiene, a eso sí lo voy a decir, Fray Nelson Medina, que es leer la Biblia o escuchar la Biblia en 365 días. Entonces, justamente ahorita estoy en el día 152, si no me equivoco, y estoy en el libro de Corintios, Primera de Corintios. Y en ese libro, en el capítulo 1, versículo 10 en adelante, dice San Pablo, fíjense lo que San Pablo advierte. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo, que terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Personas de la casa de Chloe me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes, pero usar esta palabra, ya que uno dice yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolo, unos dicen que soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Leí del versículo 10 al versículo 13 y voy a repetir esto.
Esto que el mismo Pablo lo reflexiona. ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? Quitemos esos nombres que aparecen allí, Pablo, Apolo, Cefas, Cristo, y pongámosles los nombres de nuestros carismas. No voy a nombrar ninguno, insisto, para no meterme en problemas. Pero, ¿qué sentido tiene defender a un carisma cuando perdemos la esencia de el vivir integralmente la fe cristiana católica? Ser parte de esta gran morada que es la casa de Dios. Yo no me imagino un cielo dividido por carismas. Cristo jamás habló de eso. Cristo habló de un lugar con muchas habitaciones para todos y que Él iba a guardarnos un lugar. Se habla de la comunión de los santos, lo cual quiere decir que todos estos fundadores que son santos, reconocidos por la iglesia, están todos agrupados en un mismo lugar, rindiendo honor y gloria a nuestro Señor. Ahora, seguramente tú y yo hemos escuchado, porque es así, cómo a veces entre congregaciones y carismas se empiezan a lanzar puntas, que aquellos no me cuadran mucho, y eso a veces lo hacemos mucho los laicos, para nuestra vergüenza. Empezamos a comparar carismas y empezamos a pensar que un carisma de una congregación X está más evolucionado que otro carisma que se quedó en la ortodoxia o en los tiempos de la Edad Media. Resulta ser que ante la mirada del Señor no es, y me atrevo a decirlo con propiedad, y que Dios me perdone si estoy equivocado, pero ese no es el norte. Tanto es así que nos hemos ocupado quizás de tener hospitales, que está muy bien que se hagan obras sociales, colegios, que está muy bien que se eduque bajo la mirada del carisma cristiano, pero la realidad es cuando uno pregunta en frío al Señor, Señor, de este colegio, por ejemplo, sacamos 50 médicos, 40 ingenieros, no sé cuántos, profesionales de diferentes áreas, y el Señor mire esta presentación de talentos, como la parábola de los talentos, y pregunte, ¿y cuántos santos hay allí? ¿Cuántos de esos que se formaron en esos espacios educativos, en esos hospitales, en esos orfanatos, terminaron constituyendo hogares santos, viviendo la vida sacramental, amando al Señor? Eso tenemos que cuestionárnoslo, y a tiempo, porque si no lo vamos a perder todo. Vamos a perder los colegios, vamos a perder los hospitales, vamos a perder los orfanatos, porque estaríamos usando el rostro del Señor para fines diferentes a la salvación. Yo en esto me vi la necesidad de hacerlo porque esta palabra particularmente me iluminó mucho, porque además lo dice un hombre que viene de una transformación social tremenda, es decir, cultural, inclusive religiosa. Pablo era un hombre de ley, fariseo y fiel al judaísmo. Y Pablo entendió que no era la ley, ni siquiera era la ley la que debía impulsar el texto o el reglamento para el camino a la salvación. Era la fe en Jesucristo, el testimonio de vida. Y por supuesto que la ley es importante. No estamos diciendo que la ley no sea importante. Pero a veces nos quedamos en las constituciones, nos quedamos en las normativas internas, generamos límites y barreras, y si usted no piensa como yo, si usted no es de mi grupo, si usted no forma parte de este carisma, pues entonces yo lo voy desechando. Hay una amiga que me está ayudando ahorita en un servicio, en un proyecto que estamos trabajando para el próximo año, y ya con esto cierro, que ella se definía a sí misma como una mochilera de la fe. Ella decía, mochilera, ¿por qué? ¿Porque me la paso en religiones distintas? No, porque un día voy a una parroquia, otro día voy a otra parroquia, y voy sirviendo aquí y voy aprendiendo allá. Y yo particularmente tengo ese estilo y lo recomiendo. Yo no digo que no sirvas en tu parroquia, ni que no generes amor en tu parroquia, ni que no ayudes a tu párroco, pero cuidado con quedarte con el marketing y sobre todo con el marketing comparativo, porque eso no es de Dios. Y San Pablo lo dice claramente. No haya divisiones, que haya un modo de pensar, un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Es lo que pasa cuando tú te vas a confesar con un sacerdote y este te dice, no vale, pero eso no es tanto pecado, no te angusties por eso, y te confiesas con otro y dice, no, eso sí es un pecado grave. ¿A quién le oigo? Mismo pensar, mismo criterio, lo cual no quiere decir que todos seamos iguales. Cuidado con eso. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.